¿Qué tal, amigos? Hola, buenas tardes. Bueno, una semana más con un programa o un vídeo muy interesante, pero este vídeo lo vamos a dividir en dos partes porque si no sería demasiado largo y es una información que quiero que conozcáis desde el principio para poder situarnos exactamente dónde estamos, en qué tiempo y en qué momento. ¿Vale? Antes voy a responder, como siempre, algunas preguntas que me habéis hecho y una de ellas muy importante me dice, Mavi, ¿cómo nos podemos salir de la Matrix? Bueno, pues en primer lugar, para salirnos de la Matrix es simplemente romper las cadenas que tenemos con todos los dogmas religiosos. Es decir, cualquiera que sea la religión, siempre nos manipula. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, a dirigir nuestras vidas y a dejar que nuestra alma hable, que nuestra esencia espiritual nos indique cuál es el camino. Estos dogmas, sin darnos cuenta, nos manipulan y nos dicen cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar y cómo nos tenemos que manejar en un momento determinado con relación a nuestra parte espiritual. Fijaros que una de las cosas que nunca nos cuentan o que no nos han contado y no nos han dicho nunca es que uno de los mandamientos de la ley de Dios, de esos 10 que dicen, son 11, y dice, no te harás una imagen tallada de tu Dios, no te inclinarás ante ella y no serás inducido a servirles. Porque yo, pone Jehová en este momento, pero ya sabemos que Jehová es uno de los dioses, que Jehová y Yahvé son uno de los dioses que crearon a la humanidad, los que manejan con el demiurgo. Porque yo, tu Dios, soy un Dios que trae castigo sobre los que se inclinan sobre estas figuras. Nosotros hemos creado, estas religiones han creado figuras religiosas de todo tipo donde nos inclinamos ante ellas. Yo siempre he pensado una cosa. El crucifijo es un símbolo que representa la cruz donde mataron a Jesús, a Joshua, acordaros. Y yo pienso una cosa, si hay alguien que vosotros queréis mucho y se mata, por ejemplo, en un coche, en un accidente de tráfico, ¿os colgaríais un coche ahí? ¿Verdad que no? Al contrario, cuando vierais un coche, os daría un poquito de repelús el acercaros a él. ¿Por qué tenemos siempre que estar recordando el símbolo del sufrimiento de Joshua donde lo mataron a Cristo y donde lo torturaron? Pues nosotros nos los colgamos. Pues es un poco para que veamos la influencia que tienen sobre nosotros este tipo de religiones y este tipo de dogmas. ¿Vale? Bien, otra de las cosas que es el consumismo económico que nos están promocionando y continuamente incitándonos a comprar, a comprar, a comprar más. Cosas que no necesitamos o cosas que en un momento determinado ni tan siquiera nos son útiles. Pero es una de las formas como nos quieren tener entretenidos, comprando. Luego, los medios de comunicación, hay que tener cuidado con las informaciones porque manipulan nuestra mente y nos tienen todo el día llenos de miedos, de temores. Sabemos que lo que está ocurriendo es casi necesario para que despierte una gran parte de la humanidad. Fijaros que con la desgracia que ha pasado en nuestra querida comunidad valenciana, nuestra comunidad de Valencia, pues han despertado esos jóvenes que pensábamos que solamente estaban pendientes de los móviles y de una vida frívola. Y sin embargo han acudido a esa llamada, todos ahí voluntarios a ayudar a quitar barro y ayudar a esta gente que lo necesitamos. Luego, a veces el género humano somos así,
pero necesitamos a veces un zarandeo para que podamos reaccionar y para que podamos despertar de ese letargo en el que estamos sumergidos. Es una desgracia, pero es así. Cuidado con la comida que elegimos. Estas comidas procesadas vienen con unos productos que realmente nos manipulan nuestra mente. Vienen más bien manipulados de otra manera que envenenados, por no decirlo de alguna manera, pero siempre con el propósito de que afecte siempre a nuestra salud y sobre todo a nuestra mente y hacernos mucho más dóciles. También leer libros reveladores. A veces un libro simplemente puede cambiar tu vida. Una frase, una poesía o algo, un mensaje que realmente tú necesites escuchar en ese momento y lo leas, pues puede hacer así y automáticamente sacarte también de ese letargo en el que estamos sumergidos. A ver, hay que tener en cuenta también una cosa. Yo oigo y comparto y tengo mucha gente del entorno que creen que yo como no hago daño a nadie, pues yo creo que ya pues me porto bien, evoluciono. Pues no se trata de que no hagas daño a nadie. Si lo que buscas realmente es una paz interior y tú no formas parte de esas semillas que tienen misión, pues me parece bien si es lo que eliges. Pero si realmente queremos evolucionar, no significa que te quedes en casa sentadita tranquilamente y que no te moleste nadie ni tú molestar. Tienes por lo menos que ayudar a extender el mensaje, ayudar a que otros despierten y por lo menos ir dando este cambio de frecuencias, porque nosotros cuando hablamos con personas y le hablamos de este tema, sin darnos cuenta, les estamos transmitiendo las nuevas frecuencias que simplemente cuando reflexionen un poco les pueden hacer ir despertando. Luego, no se trata solamente de decir, yo, como no molesto a nadie, pues que tampoco me molesten a mí. No es eso. Luego, otra parte es hay que ser plenamente consciente del momento que vivimos y del momento presente. Estamos viviendo un momento único en la humanidad, único, y no volverá a repetirse, pero tenemos que ser plenamente conscientes y estar preparados para tener esa calma y esa serenidad que vamos a necesitar en momentos tan duros como los que en un futuro podremos vivir. Entonces, también tenemos que aprender a escuchar y a reaccionar. Dejemos ya de vivir en el pasado, sanemos el pasado, pero tampoco vivamos en el futuro. Tenemos el presente, un hoy, que es el único momento que tenemos, que vivimos. El único que existe es este presente, este momento en el cual yo estoy ahora mismo compartiendo con todos vosotros. Bueno, y vamos ahora al tema que nos ocupa, porque repito, es un poco largo, pero lo tenemos que contar. Porque yo quiero contarlo desde el principio para que nos podamos situar realmente en cómo estamos la situación presente de hoy. Quizá lo que voy a contar habrá mucha gente que le parezca surrealista o que piense que quizá estoy delirando. No estoy delirando y aunque sea surrealista, vete, como decía la semana pasada, a las películas de ciencia ficción, que son las auténticas y lo que te está diciendo la verdad. El resto simplemente es una pantalla que nos están poniendo para que no sepamos ni dónde estamos ni a dónde nos dirigimos. Pero vamos, si en un momento determinado yo no llego a conectar con vosotros, pues lo lamentaría mucho, pero cambiar de vídeo y iros a otros compañeros que realmente os pueda decir algo. Si no, me gustaría que después de lo que voy a contar me pusierais en los comentarios qué pensáis de esta historia y me hicierais un pequeño like, porque esto me ayuda, y sobre todo compartáis el vídeo porque es muy importante la historia que voy a comentar. Y empezamos diciendo quién es en realidad Donald Trump. El día 5 de noviembre del 2024 será una fecha que el mundo jamás va a olvidar. Donald Trump consiguió la presidencia número
47 de los Estados Unidos. Pero recordemos que también consiguió la número 45, que también fue presidente. Todos pensamos o creemos que ha sido una votación libre y algo deliberado, que el pueblo ha votado. Pues no, amigos. Tal y como está ocurriendo en este momento en todos, absolutamente todos los países, eso ya estaba programado mucho antes. Pero ahora me voy a trasladar al mandato anterior de Donald Trump para que podamos recordar mejor o comprender mucho mejor esta historia real que os voy a contar, porque esto lo comentó ahora, o sea, lo que pasó entonces, pues ya es una consecuencia de lo que vamos a vivir ahora en segunda parte, pero por eso tenemos que saber el principio, cómo fue y cómo sucedió aquella historia. En una ocasión, antes de empezar a contar qué vivió en la Casa Blanca, voy a decir una pequeña anécdota de quién era Trump, de la personalidad tan fuerte que tenía y de que, a pesar de que aparente que sea dulce, de eso nada. Es una persona brusca, terca y bastante manipuladora. En una ocasión, siendo aún adolescente, pegó a uno de sus profesores de música simplemente porque no estaba de acuerdo con que Mozart era un gran músico. Él quería demostrar, o quería en un momento determinado imponer su criterio de que Mozart era una basura para él. Gran personalidad el de este hombre. Repito, me voy al primer mandato, al presidente número 45, cuando él estaba en la Casa Blanca. La Casa Blanca, exactamente igual que el Vaticano, tiene lugares muy poco iluminados y con grandes secretos entre esas paredes, y sobre todo con unas grandes medidas de seguridad. Solo unos pocos elegidos sabían que en esas zonas de la Casa Blanca se celebraban unos tipos de reuniones que jamás saldrían ni podrían salir a la luz. Vaya por delante que todos los presidentes desde Eisenhower han recibido estas visitas y estas propuestas, y que salvo uno o dos, todos están sometidos en este momento a las mismas reglas. Una vez que he dicho esto, pues comento que una tarde Trump fue conducido por sus hombres de más confianza, a ese lugar de la Casa Blanca, de los sótanos de la Casa Blanca, y él en un momento pues no entendía qué es lo que ocurría, aunque muy pronto lo iba a descubrir. Lo condujeron hacia esa sala secreta y él, de alguna manera, con un gesto bastante irónico, le seguía el juego, pensando pues que era una broma o que querían hacerle, pues no sé, algún tipo de sorpresa. Al llegar ante una puerta metálica, antes de entrar a otra sala contigua, uno de esos hombres le dijo: «Lo que usted va a ver al cruzar esta puerta será algo que el mundo nunca deberá saber, porque le vamos a presentar a nuestros socios». Automáticamente abrieron la puerta y él le llamó poderosamente la atención el color verde fluorescente que predominaba allí. Pero sobre todo le impactó tres figuras no humanas que se encontraban allí. Perfectamente él se dio cuenta que eran reptiles. Eran hombres o eran seres muy altos, pero con movimientos muy lentos. Uno de ellos se dirigió hacia él, le dio la mano y le dijo:
Señor presidente, hay mucho que discutir. Trump tenía noticias de que esas criaturas existían, pero lo que menos se podía imaginar es que iba a tenerlos delante muy pronto. Y continuó hablando el reptil y le dijo: nosotros, los reptilianos, llevamos observando a su especie durante siglos y estábamos esperando el momento oportuno. Su ascenso al poder no fue casualidad. Os hemos ido guiando hasta llegar hasta aquí. Tran, un poco enojado, arqueó la ceja como él tiene costumbre y respondió: ¿me estás diciendo que te debo algo? Nos debe mucho, señor presidente, pero nosotros no hemos venido a cobrar. Hemos venido a proponer una alianza o un trato. A cambio de su colaboración, le daremos tecnología y armas muy superiores a la capacidad humana. Tendrá muchísimo poder, pero usted nos representará. Trump, buen negociante, ya estaba calculando y él lo veía esto como una gran oportunidad, pero como hombre inteligente que es, también veía que podía ser una gran trampa en la que podría caer. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó. Poder e influencia en todas las áreas. Nos vamos a infiltrar en todas las actividades humanas sigilosamente, hasta que tengamos el control sobre todo. Industrias, recursos, empresas, etc. Todo a través de su gobierno. Y usted será nuestro portavoz. Trump, un hombre acostumbrado a los tratos y a los negocios, entendía que esto superaba mucho la realidad existente. Y pregunta: ¿y yo? ¿Por qué debería de confiar en ti? ¿Quién me dice a mí que cuando consigáis vosotros lo que os proponéis, no nos traicionarás? ¿Confianza?, respondió el reptil. Señor presidente, nosotros somos seres que vamos mucho más allá de su comprensión. La confianza, para nosotros, es solo una expresión humana que nos parece algo muy pintoresco. Pero reconocemos su valor y estamos dispuestos a demostrar nuestro compromiso. Se dirigió a una pequeña mesa que había allí y cogió un pequeño dispositivo. Y dirigiéndose a Trump, le dijo: este dispositivo posee la tecnología para poder producir energía ilimitada a partir de los recursos de su planeta. Es una energía limpia, eficiente y, sobre todo, es indetectable por sus científicos. Es un regalo como símbolo de nuestras intenciones. ¿Se imagina usted el poder que tendría sobre aquellos que dependen de la energía convencional? ¿Se imagina su riqueza? Trump estaba alucinando. Pero él sabía que no existían regalos gratuitos, y mucho menos de estas criaturas. Y pregunta: ¿y qué pasa si la gente se entera de esto? El reptil respondió: señor presidente, su pueblo ya cree en nosotros. No en las dosis que realmente son reales, pero en sí en pequeñas dosis de la verdad. Sus miedos son nuestro camuflaje. Y si por casualidad
alguien nos descubre, tenemos muchas formas de hacer que nadie les crea. Dejemos una cosa clara, contestó Trump. Yo no recibo órdenes de nadie, y menos de lo que quiera que seas tú. Esto es una asociación, en ningún modo una absorción. Así fue como cerraron ese trato. Se fueron reuniendo paulatinamente después, pero al pasar de los días, Trump empezó a darse cuenta de que algo estaba cambiando en su gente de confianza, en sus asesores. Estas reuniones que ellos tenían con alguien, antes que eran mucho más íntimas, mucho más deliberadas, que cada uno pensaba lo que decía, pues se convirtieron en algo muy misterioso. Sus asesores tenían una mirada extraña, y él empezó a no confiar en ellos. También empezó a observar que estaban todos programados y que en las sombras estos reptiles estaban empezando a coger el control, aprovechando, por supuesto, su gente más cercana. Y entonces recordó la conversación que tuvo con ellos y se dio cuenta que eso formaba parte de las modificaciones o las mejoras que dijeron que tenían que hacer. Había que ajustar algunas cosas que eran necesarias para que todo saliera bien. En otra reunión que tuvieron, se lo llevaron a una sala donde le enseñaron unas pequeñas cápsulas iluminadas con seres inertes dentro. Seres humanos envueltos en un fluido fluorescente. Trump miró a lo largo de la sala la cantidad tan grande de vainas que se extendían por ella. ¿Están vivos?, preguntó Trump. En cierto modo, respondió el reptil. Son habitantes de su planeta, capturados y reutilizados para servir a un propósito superior. Sus mentes han sido suspendidas y mantenidas en un estado sin sueños. No sienten dolor ni miedo. Los necesitamos porque sus cuerpos ya albergan nuestra esencia. Tranquilo, le dijeron. A lo único que aspiramos es a coexistir con todos vosotros como iguales, pero con la ventaja de ser guiados. Con el tiempo, su especie humana llegará a aceptarnos, incluso a confiar en nosotros. El mundo cambiaría delante de todos sin la menor sospecha de lo que hay detrás. ¿Y dónde encajo yo?, preguntó Trump. Yo no soy ninguna marioneta vuestra. Claro que no, respondió el reptil. Eres nuestro socio. Tu carisma, visión y autoridad son esenciales para crear el puente entre nuestras especies. Juntos guiaremos a la humanidad hacia un nuevo futuro. Y a ti te aseguraremos un lugar en la historia como el líder más importante de tu tiempo. Como Trump ya veía y se había dado cuenta de que sus asesores estaban dirigidos, empezó a buscar y a investigar qué programa estaban utilizando para manejar a las gentes. Empezaba a darse cuenta del error que había cometido pactando o negociando con estos seres.
Mientras él trabajaba desesperadamente por encontrar cómo podría romper de alguna manera este trato o esta influencia sobre estos asesores o sus gente de confianza, un día, estando en el despacho, recibió un vídeo del líder de los reptiles. El vídeo era él mismo en su despacho buscando documentación y buscando ese programa. Y una nota que decía: te estamos vigilando. Nuestra alianza se basa en la transparencia y confianza. Trump empezó a darse cuenta del coste que le llevaría aceptar o haber aceptado ese plan. El siguiente paso que dieron fue elegir a una serie de humanos para someterlos a una mezcla de ADNs, el ADN humano con los alienígenas, para ir creando esa nueva raza y un grupo operativo de híbridos que actuarían como centinelas silenciosos, o sea, guardianes de ambas especies, y así evitar que unos se traicionaran a los otros. A medida que Trump buscaba más información alienígena, encontró unos documentos clasificados llamados planes a largo plazo para la integración selectiva, un eufemismo para la selección genética. Trump sabía que tenía que hacer aquello, tenía que hacer algo y romper aquello inmediatamente, pero lo tenía que hacer solo, porque no podía confiar en nadie de su entorno, puesto que todos estaban manipulados. Todos sus hombres se habían convertido ya en marionetas de los reptiles y eliminarían a todo aquel que se opusiera a sus planes. La humanidad sería remodelada por los reptilianos. Los archivos contenían nombres de gente que ya estaba involucrada, personal de alto rango y científicos que estaban marcados ya para esa fusión. Los humanos éramos para ellos simplemente meros recipientes para sus planes. Su trato era para servir a sus propósitos. Sin darse cuenta, se había convertido en un agente voluntario para el control de la humanidad, pero ya no seguiría siéndolo. Ese era el propósito que se había encomendado. Iba a escapar como fuese de esas garras y tendría que advertir al mundo alertarlo de que los reptilianos estaban intentando coger el control de la humanidad, pero estaba vigilado constantemente. Encontró el programa que estaban utilizando y cómo manipulaban a su gente. Era a través de un programa llamado eco neural. Y entonces, ya que sabía qué programa era el que manipulaba a la gente, forjó un plan. Se puso en contacto con una persona de la que sabía que los reptilianos no sospecharían. Era un viejo amigo de sus días de negocios que se había retirado ya de todo y vivía en el desierto de Mahade. Este hombre era un desarrollador tecnológico de alto nivel y se había apartado de todo precisamente porque no estaba de acuerdo con someter a ciertos planes a la humanidad, a ciertos experimentos con los extraterrestres de lo que pretendía los anteriores gobiernos.
Este hombre, conocido como Red, era conocido por esas ideas contrarias al sistema totalmente. Y además, pero tenía una gran experiencia en la tecnología y a veces ilocalizables. Entonces Trump, bajo el pretexto de un viaje personal, solo, sin escolta, sin nadie, pues dijo que iba a tomarse unos días para discutir algunos intereses comerciales que tenía. Y se fue sin ningún tipo de seguridad oficial a visitar a su amigo. Cuando llegó allí, Red escuchó la historia de Trump y él le costaba comprender que hubiese llegado a aceptar ese trato. O sea, hay una especie alienígena que pretende controlar y manipular a la humanidad. ¿Y quieres mi ayuda para detenerlos? Y le dijo sí. Están utilizando la tecnología econeuronal. Están tomando el control de todas las mentes humanas que hay en mi entorno. El amigo le contestó y le dijo: estás jugando con fuerzas que no entiendes. Pero sí hay algo que yo puedo hacer. Puedo desactivar esas frecuencias que interfieren en la mente humana. Trabajaron toda la noche y coordinando una emisión, de alguna manera, o una abducción a través de una serie de canales dependientes de Red. Si funcionaba este trabajo, la influencia del econeuronal se perdería, aunque fuese solamente temporalmente, pero era el tiempo que él necesitaba para forjar un plan, para forjar otro plan. Al amanecer lo habían conseguido y Trump ya estaba de vuelta en su despacho. La señal de interrupción se lanzó en cuestión de pocos minutos, apuntando las frecuencias, o sea, anulando totalmente las frecuencias del eco neuronal. Uno a uno vio cómo se producía el efecto entre su gente más allegada y sus asesores y ayudantes y oficiales se fueron liberando uno a uno de su influencia, haciendo unos parpadeos extraños como si acabaran de despertarse de un sueño. Por fin podía volver a confiar en ellos, al menos por ahora. Entonces Trump vio que solo tenía una oportunidad, no había más. Ordenó a sus asesores reunir todas las pruebas de la influencia reptiliana en todos los rincones del gobierno. Se movieron rápidamente, buscaron archivos clasificados, grabaron conversaciones y capturaron imágenes de vigilancia. Luego reunió todas las televisiones más importantes, los medios de comunicación, y ordenó que estuvieran conectadas para que cuando él diera la orden se suspendieran todas las programaciones y entonces simplemente conectaran con la Casa Blanca y saliera este tipo de información que él quería que todos salieran. Era una prueba arriesgada, pero no tenía otra oportunidad. De pronto, mientras él estaba terminando de preparar el plan, sonaron todas las alarmas de la Casa Blanca. Los líderes reptilianos ya habían detectado la brecha. Pero Trump estaba muy sereno. Un día, la próxima semana, explicaré por qué estaba tan sereno y quién es en realidad Trump, para poder eludir tantos intentos de asesinato sin que le pase nada. Parece increíble. Sin que él pueda ver estos archivos alienígenas, que es una tecnología tan avanzada
y que él pueda llegar incluso a ver esos archivos. Sabremos quién es. No es un ser cualquiera, por eso él se podía enfrentar a ellos. Él sabía que vendrían a enfrentarse con él personalmente. Esperó en su despacho y colocó a sus asesores estratégicamente en lugares donde estaban listos para encender esas cámaras si algo ocurría o si estos reptilianos iban a por él. De pronto las puertas de su despacho se abrieron y entraron dos figuras que estas con aspecto humano, pero se veía claramente que no eran humanos. Uno de ellos, muy frío y muy serio, diríamos el principal, dijo: «Has violado nuestro acuerdo. Las consecuencias son irreversibles». Trump se mantenía callado y serio y señaló a las cámaras que lo estaban grabando todo y dijo: «Se acabó. El mundo os está mirando ahora». Los reptilianos lo miraron con una frialdad que helaba la sangre y de repente sintió como si su cuerpo, sus fuerzas se fueran debilitando poco a poco y no podía controlarlo. Se iba apagando, iba hundiéndose en el asiento. Alguien estaba absorbiendo totalmente su energía. Trump pulsó un botón que había debajo de su mesa y las señales, automáticamente las cámaras se encendieron, se pusieron en marcha, conectando con los principales canales de televisión. Y todos los documentos se revelaron al instante y el pacto que se había hecho, si lo mataban, pensaba, por lo menos habría transmitido a la humanidad este último mensaje, ya que había hecho un trato que nunca debió de ocurrir. La humanidad por lo menos sería libre para decidir su propio camino. El país en ese momento se sumió en el caos, aunque las televisiones nos digan otra película, otra historia, pero sí que se habló de que el estado profundo, se habló no de reptilianos, se habló de que él iba a descubrir al estado profundo a través de esas cámaras de televisión. En realidad, el estado profundo eran esos reptilianos. Y automáticamente se procesó todo aquello que tuviera relación con aquellos seres. Esta es la historia del primer mandato de Trump como presidente, la primera experiencia que él vivió. La pregunta es, ¿esta experiencia que él vivió sirvió para hacer de Trump un hombre más humano? ¿O por el contrario lo hizo mucho más poderoso y le hizo comprender que él solo, con la colaboración pertinente de sus más allegados, podría controlar y dominar al mundo? Pero en realidad, ¿quién es Trump? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene ese poder? ¿Por qué ha sido elegido para este tiempo final controlar un país el país más importante del mundo? Lo vamos a saber la próxima semana porque si no el vídeo se nos alargará mucho. No os lo perdáis. Por favor, compartir. Gracias. Disculpar el vídeo que ha sido un poquito más largo, pero estas historias son necesarias de conocer porque forman parte de lo que será nuestro futuro. Feliz semana, amigos. Os quiero.